buenos días para todos, bendiciones. Quiero que por favor en este día me acompañen al Salmo 149, versículo 1 y 2. Amén. Dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Amén. Gracias, amado Dios, Señor Jesús, por esta oportunidad, Señor, otra vez nuevamente de venir a adorarte, Señor. Nos gozamos, Padre Santo, en venir a adorarte, en alabarte, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Te entregamos estas alabanzas, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor Jesús. Vamos con sus palmas. Cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, amado Dios, porque has hecho grandes cosas, Padre Santo, para con nosotros. Estás en cada momento acompañándonos, bendiciéndonos. Gracias, amado Dios, porque tú nos das de tus bendiciones, Padre Santo, porque eres grande, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, te alabamos, Padre Santo. Recibe esta alabanza, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Toda la nación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque
Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias por tus bendiciones, porque grandes cosas has hecho para con nosotros, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Él está aquí en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quiera
anhelamos de ti, Padre Santo, anhelamos de ti, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, como dijiste, derrama tu gloria, Señor Jesús, sobre nosotros, Señor, como dijiste, Padre Santo. Te alabamos, Señor Jesús. Tú nos amas como un padre, como un hermano, como un león feroz y como nadie, Señor Jesús. Con fuerza no buscas, Señor Jesús. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria. Gracias, amado Dios, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos, Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a su espacio Morada de Quietud. Quiero que me acompañen por favor al Salmo capítulo 67. Nos tiene como título Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Versículo 1 nos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégresen y gócesen las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témalo todos los términos de la tierra. Amado Dios, te damos gracias. Venimos delante de tu presencia agradecidos por lo que has hecho hasta el día de hoy, por bendecir nuestras vidas, por bendecir nuestras familias, nuestra descendencia, por bendecir tu preciosa obra, Señor. Gracias, amado Dios, por cada hermano, por cada amigo que ha estado ahí presente, amado Dios, escuchando los devocionales durante toda la semana. Gracias por todo aquel, amado Dios, que han recibido una bendición tuya, han recibido, amado Dios, todo lo que han pedido porque tú se los has dado. Tú has concedido la bendición para cada uno de ellos, Señor. Ellos han estado, Señor, necesitados, afligidos, menesterosos, pero tú has estado ahí abrazándolos, proveyéndoles en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te entregamos a ti esta reunión, limpiamos los aires, quitamos todo obstáculo que se quiera levantar para que tu palabra sea transmitida. Que todo aquel que se quiera levantar, seas tú callándoles, seas tú quitando el ruido, seas tú quitando la distracción, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que todos los que estén viendo esta transmisión, Señor, no nos vean a nosotros y no te vean a ti, Señor, porque eres tú el centro de nuestras vidas, eres tú el centro de la reunión, eres tú, amado Rey, el que nos bendices y el que nos da de tu amor y de tu paz. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hoy vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Yo quiero que ustedes estén dispuestos ahí con su familia, con todos ahí prestos para que tomen el pan, para que tomen el vino y podamos compartir el pan y el vino. Quiero que me acompañen, por favor, a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Nos dice la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomen el pan, tomen el vino, por favor. Queremos que estén dispuestos, que estén llenos de la presencia de Dios, para que puedan recibir de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. No permitan que haya distracción, no permitan que nada se interpongan para que puedan recibir de la bendición de Dios. Dice la preciosa palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Dios, yo te doy gracias. Gracias porque tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor, sin tener que hacerlo. Lo hiciste, amado Dios, para darnos a nosotros vida, para darnos a nosotros salud, para darnos a nosotros, Señor, de tu poder, de tu amor, para que nosotros fuéramos bendecidos. Hoy compartimos este pan, Señor, sabiendo que tú lo hiciste por nosotros, y por eso lo hacemos en memoria de ti, Señor. Por favor, tomen el pan y cómanlo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Demos cuenta que en las dos partes, cuando estamos compartiendo el pan y el vino, es en memoria del Señor, no es en memoria de nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por ese precioso sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, por nosotros. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, en memoria de ti, a tomar este vino, amado Dios, dándote gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros hasta el día de hoy, porque tú no nos has abandonado, porque tú no nos has soltado, Señor. Por eso hoy compartimos el pan y el vino en memoria de ti. Tomen por favor el vino en honor a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir con tu iglesia, Señor, poder compartir con cada uno de tus hijos, Padre Santo, esta cena, Señor, que es la representación de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Hoy limpiamos nuestros cuerpos, nuestra mente, Señor, a través de ti, Señor, a través de tu preciosa sangre. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, porque tú nos has bendecido y porque tú no nos has desamparado. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y a continuación viene la pastora a compartirnos la preciosa palabra de nuestro Padre Celestial. Dispongámonos, por favor, para escuchar. Buenos días. Bendiciones para todos. Nos alegra tenerles hoy en este espacio en donde está destinado para adorar, para alabar al Señor, para aprender de su palabra.
Y en esta mañana usted ya sabe cómo se titula el mensaje de hoy. Ese mensaje se titula Mora de quietud, iba a decir. Parte tu pan. Y quiero que por favor me acompañen al libro de Isaías, capítulo 58. Usted ya sabe porque a mitad de semana nosotros le dimos algunas indicaciones muy sencillas, porque hoy vamos a hacer algo simbólico. Y le dijimos a usted que tuviera hoy preparado no solamente la cena del Señor para compartirla como lo acabamos de hacer, sino que también usted comprara un pan muy bonito, el pan que usted pudiera comprar en la panadería más cercana y lo tuviera allí con usted en medio de esta reunión. Y entonces ahora que usted y yo ya tenemos nuestro pan listo, preparado, nosotros ya tenemos el de nosotros aquí, quiero que vayamos al capítulo 58 del libro de Isaías y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Perdónenme, hasta el versículo 7 por el momento. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El profeta Isaías tenía que llevar un mensaje al pueblo de Israel. Versículo 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado mi ley, no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ojo, porque el Señor no le está hablando a un pueblo desconocido, le está hablando a su pueblo. Y su pueblo en ese momento no estaba en andanzas o en cosas diferentes que no fuera. Dice que querían acercarse a Él, o sea que las intenciones eran muy buenas y muy sanas. Y dice también que querían conocer sus caminos. Y el versículo 3 dice: ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Porque ellos también ayunaban, o sea que eran personas aparentemente que estaban bien delante de Dios. Pero el Señor les estaba diciendo, versículo 4: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5: este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Versículo 7: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esta porción nos representa aquí muchas cosas. Dice que cuando nosotros sobreponemos nuestros intereses personales y particulares por encima de los principios del reino de Dios, nuestra búsqueda de Dios se hace infructuosa. Este pueblo quería acercarse a Dios, le buscaba en oración y le buscaba en ayuno, quería conocer sus caminos, pero es el hecho de no hacer las cosas
de una manera justa impedía que ellos lograran su objetivo. Por eso, vuelvo y le repito, cuando sobreponemos nuestros intereses personales y particulares por encima de los principios del reino de Dios, nuestra búsqueda de Dios será infructuosa. Además de ello, no son los ritos ni los ejercicios espirituales ni la religiosidad lo que nos hace seguidores de Cristo. Y entonces vamos a ir al Evangelio de Mateo para que podamos entender un poquito más qué representa verdaderamente seguir al Señor Jesús. Usted y yo seguramente hemos escuchado la historia que se relata en el capítulo 15 de Mateo, del versículo 32 al 39, en donde el Señor alimentó a 4,000 personas, solamente teniendo 7 panes y unos pocos pececillos. Y quiero que al leer algunos de estos versículos, usted y yo miremos cómo el Señor no es indiferente a la necesidad de nosotros como seres humanos, de nosotros como sus hijos, de nosotros como sus criaturas. Vamos a leer esta porción de la Biblia, vamos a mirar la óptica humana, con todo y sus limitaciones, pero vamos a ver también el poder de Dios. Dice en el versículo 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, que no sea que desmayen en el camino. El Señor no es indiferente a la necesidad que usted tiene. El Señor tiene compasión de usted y de mí. Todas las veces, en cualquier situación que nos encontremos y en cualquier tiempo que estemos. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y es que nuestra capacidad humana tan limitada nos lleva a limitarnos, a cuestionar cuando se trata de dar. Miren que ellos estaban en medio de un desierto, y en un desierto pues no hay agua, ellos tenían hambre, en el desierto hay peligro. Y en este momento nosotros estamos viviendo algo muy parecido, porque la crisis de la humanidad, una de las áreas que ha sido afectada ha sido la economía. Y en medio de todo esto, quiero decirle que el Señor no ha sido indiferente a eso que le está haciendo falta a usted en su casa, en su vida, en su hogar, a su familia. El Señor siente compasión por esa necesidad. Y es por eso que Él se dirige a sus discípulos y les dice que Él no quería enviarlos en ayunas, porque lo más seguro era que desmayaran en el camino. Cuando hay necesidad en nuestra vida, en ese que empieza a conocer a Cristo, puede ser que desmaye en su aliento, en su intención de seguir a Jesús. Y el Señor lo supo y Él quiso suplir esa necesidad. Y Él compartió esto con sus discípulos, pero sus discípulos le dijeron lo que usted y yo a veces decimos. ¿Y de dónde? ¿Cierto? Porque nosotros hacemos las cuentas y en este momento a su casa le llega un grupo de 3, 5 personas a desayunar. Usted no los esperaba. Usted lo primero que dice es: ¿y desayuno de dónde les voy a dar a 5 personas? Y usted se va a la cocina y usted mira y dice: solo tengo 3 pocillos de chocolate, 3 panes. Usted hace cuentas. Eso fue lo que hicieron sus discípulos. Dice en el versículo 34, Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Porque la cantidad que ellos tenían era un número limitado y era muy poco para la necesidad que había.
Y puede pasar que en medio de esta situación que estamos viviendo usted diga, ¿y yo qué? ¿De dónde le voy a dar? ¿Y a quién le voy a dar? Si lo que yo tengo es muy poco y es muy pequeño. Por eso el Señor preguntó cuál era el número. Y la cantidad era inferior para la necesidad que había en ese momento. Pero mire que en el versículo 35 el Señor dice que mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y aquí ocurrió el milagro porque dice el versículo 37, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Pero quiero que nos fijemos algo. El Señor, cuando usted y yo estamos necesitados, el Señor nos permite recostar nuestra vida en Él. No que nos recostemos en el hermanito de al lado o en nuestro prójimo, no. El Señor permite que nos recostemos en Él, que inclinemos nuestra vida y nos apoyemos en Él, porque en Él es que está la compasión por todos nosotros y Él es el que se preocupa por nuestras necesidades. Pero aquí ocurrió algo, y es que ellos tomaron ese pan, tomaron lo único que tenían, era para ellos, ni siquiera alcanzaba para ellos, no era suficiente para ellos, para el círculo más cercano al Señor Jesús, que eran 12, y él 13, y tenían tan poquito. Pero mire que lo que ellos hicieron fue recostarse, apoyarse en el Señor, mientras el Señor Jesús tomó eso que ellos tenían. Si usted se remite al capítulo 14 de Mateo, en el versículo, desde el versículo 13, usted ve que allí el Señor Jesús hizo un milagro muy parecido, pero lo hizo con 5,000 personas. Y aquí en el versículo 18 dice, después de que ellos les dijeron cuánto tenían, dice, no tenemos sino 5 panes y 2 peces, tenían más poquito. El Señor Jesús dijo, traérmelos acá. La clave de todo este milagro que ocurrió fue que ellos trajeron lo que tenían y lo presentaron en las manos del Señor Jesús. Lo entregaron a Él. Y ahí fue cuando Él, dice la Biblia, que dio gracias, que bendijo eso que le habían traído y lo partió y lo entregó a todas las personas. Y en ese milagro dice que todos comieron, que todos se saciaron y que sobró. Porque Dios es un Dios de abundancia. En medio de esta jornada ocurrieron algunas cosas que el Evangelio de Juan nos lo señala. Y yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, y revisemos algunas cosas. Nosotros estamos llamados, si en verdad recuerdan que no son los ejercicios espirituales ni la religiosidad, que no son nuestros ritos los que nos hacen seguidores de Cristo. Y estamos mirando qué es lo que realmente nos hace seguidores del Señor Jesús. Resulta que cuando Él terminó de hacer estos milagros, había hecho ya algunas sanidades, muchas personas le empezaron a seguir, siguieron detrás de Él, querían seguir viendo señales, querían seguir recibiendo milagros. Y por un momento ellos perdieron al Señor Jesús. Pero en el versículo 25 del capítulo 6 dice que, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En medio de esta jornada de milagros, hay personas, el Señor Jesús tuvo personas que les seguían porque les había dado de comer, ¿sí?
por el pan que les había dado, pero no le seguían porque lo reconocieran como el Hijo de Dios. Y nosotros vemos hoy en día eso, que las personas a veces siguen al Señor Jesús es por el milagro, por la necesidad, pero no porque quieran tener una relación con el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús les dijo en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y en el versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos se enfocaban en el hacer y a veces nosotros nos enfocamos en cuánto hacemos, en cuánto tenemos. Y el Señor Jesús les respondió, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. No está en el hacer, está en el creer. Pero muchos de ellos le seguían por las señales. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Estaban exigiendo señales. Y la gente a veces, cuando predicamos la palabra del Señor, nos exige señales, nos revisa la obra, nos exige cuentas, pero mire que le ocurrió al mismo Señor Jesús. ¿Qué obra haces? Y en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ellos también sabían lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Ellos también conocían las escrituras, pero no habían reconocido al Hijo de Dios. No habían tenido un acercamiento con el Hijo de Dios. Y entonces ellos tenían aquí mala memoria porque es que ellos eran los que por lo que habían visto que el Señor Jesús habían comido el pan que Él había multiplicado y le estaban diciendo, ¿qué obra haces? ¿Sí? ¿Y qué señales estás haciendo? Entonces tenían mala memoria. Si usted mira, se devuelve un momentico a Mateo. En el capítulo 16, en el versículo 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Sí tenían mala memoria. La pregunta es si usted y yo tenemos mala memoria. Dejaron olvidado el pan que había sobrado. Y ahora aquí, las personas que le habían seguido por las señales le estaban diciendo, ¿cuáles son las señales? ¿Cuál es la obra? ¿Dónde está? Porque acostumbramos tener mala memoria de lo que el Señor hace por nosotros, de lo que el Señor nos ha dado. Que en medio de una jornada de milagros, en medio de una jornada donde el Señor se manifiesta y tiene compasión de nosotros y suple nuestras necesidades, nosotros no tengamos mala memoria, porque esto trae dolor al corazón del Señor. Y luego, ¿qué más encontramos en medio de esta jornada? Versículo 41. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y no solo murmuraban, sino que le cuestionaban. Y dice el versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? La murmuración, lo menospreciaron y cuestionaban lo que Jesús predicaba, lo que Jesús hablaba. Tenemos versículo 60, dice que al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, imagínense, hizo el milagro y dice que 5,000 personas. Pero de esas 5,000, algunos le siguieron, pero dentro de esos que le siguieron no era por Jesús, no era por el Hijo de Dios, era por el milagro, ¿sí? Ya en el versículo 60 dice que muchos de ellos dijeron lo siguiente, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque a veces nosotros no digerimos la palabra,
porque cuando la escuchamos, choca con nosotros, choca con nuestra carne y no la recibimos. Y esto le pasó a ese gran grupo de discípulos. Eran discípulos, no eran cualquiera, eran discípulos, era gente que andaba con Jesús. Luego en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se esperaría que después de una jornada de milagros sucedieran otras cosas. La gente creyera, la gente se entregara y conociera al Señor Jesús. Pero no sucedió así. No todo fue de esta manera. Y vemos cuántas cosas sucedieron. Unos lo siguieron por interés, otros murmuraron, cuestionaron, lo menospreciaron. Se les hizo muy duro lo que el Señor Jesús, no les gustó la palabra, porque no iba con sus intereses particulares, sino que como el reino de Dios no tiene intereses privados, sino es para todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Y entonces había incredulidad de parte de ellos, porque solamente se fijaban en el quehacer, no había en ellos fe. Aún sus propios hermanos, si usted mira capítulo 7, versículo 3, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, porque el Señor Jesús se fue para Galilea. Y le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. También estaban enfocados en las obras y lo menospreciaron y lo sacaron en medio o después de esa jornada tan maravillosa. Y luego en el versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni siquiera sus más cercanos, los de su sangre, los que tenían su misma sangre creían en él. Y es entonces cuando nosotros tendríamos que revisar, porque el Señor está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. Y de hecho hoy el Señor nos transmite un principio para poder salir de nuestra limitación, de esa necesidad que tenemos en nuestra vida. Y es hacer lo que estos discípulos hicieron. Es poder traer lo que tenemos. Por eso el pan que usted hoy trae, porque usted es muy juicioso y muy obediente y usted lo tiene allí en su casa como lo tenemos nosotros aquí, lo vamos a presentar delante del Señor de una manera simbólica, representando y dándole gracias al Señor por lo que nos ha dado, por lo que nos ha suplido. Y usted dice, pero es poquito, pero me hace falta esto y me hace falta lo otro. Lo importante es que usted lo poco o lo mucho que tenga en esta mañana junto con nosotros lo presentemos al Señor, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor nos permita partirlo y compartir con las otras personas que no tienen. En este tiempo de pandemia, la mayoría de ustedes saben que nosotros hemos logrado compartir algunas ayudas. Hemos ido algunas veces allí al muelle y el Señor nos ha dado la posibilidad de bendecir a algunas familias. Y eso ha sido porque este principio lo hemos practicado aquí, llevamos varios meses. Antes de la pandemia empezamos con algo muy poquito. Como testimonio yo le puedo decir que cuando yo empecé a partir de mi pan, a partir de lo que nosotros teníamos para el sustento, empecé a partir algo muy poquito y lo empecé a hacer con los más cercanos a nosotros, nuestra propia familia. Y yo le puedo dar fiel testimonio que eso que yo partí junto con mi familia para bendecir a otra familia, eso se nos ha multiplicado. Eso no escaseó nuestra alacena, al contrario. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros hacer varias jornadas, no tantas, pero sí varias, sí más de una. Jornadas parte tu pan. La última la hicimos la semana pasada. Fue como la oficial, la primer oficial. Mire que es tanta la bendición que en este tiempo de pandemia hay dos ministerios. Uno está ubicado en el muelle y la verdad el otro no sabemos dónde.
pero aún ellos se unieron. Nosotros no los conocíamos, se unieron en algún momento y nos bendijeron, nos dijeron, tenemos ayudas, ustedes nos dicen a quién, a dónde, y de los que a nosotros nos piden oración o nos comentan, nos dicen su situación, nosotros pudimos bendecirles, porque así es el Señor. Y por eso hoy quisimos traer ese pan y partirlo, y queremos hacerlo de una manera simbólica. Y entonces quiero que usted tome ese pan, porque vamos a seguir esos puntos muy juiciosos. El primer punto es traer. Los discípulos trajeron. El pan está simbolizando lo que el Señor nos ha dado a nosotros, la provisión que usted tenga. Y dice que luego damos gracias al Señor, luego lo partimos y luego lo damos. Entonces, mientras usted está mirando ese pan que usted compró, usted está diciendo, bueno, esta es la provisión que el Señor me ha dado, y usted está haciendo memoria, bueno, yo tengo en mi alacena esto, yo fui bendecido con esto, porque el Señor se lo ha dado. Usted puede decir, no es que yo trabajé, o no es que esto me lo dieron, o fue que una fundación me lo donó. De cualquier manera, el Señor nos lo ha proveído a todos nosotros. Y usted, si está de acuerdo, si quiere participar de esta bendición, lo que vamos a hacer es orar. Usted va a presentar su pan, nosotros vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor y luego lo vamos a partir, porque la invitación es que usted continúe haciendo. Nosotros pensamos, nuestro proyecto es que podamos seguir haciendo muchas jornadas que se llaman Parte tu pan, donde podamos ir y bendecir muchas familias. Quiero decirles algo antes muy importante. Nuestro enfoque, nuestro trabajo no está enfocado en solamente dar ayudas. Nuestro enfoque, usted lo encuentra en el versículo 35 del capítulo 6 de Juan. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El objetivo de cada una de estas jornadas, Parte tu pan, es presentar al Señor Jesús como el pan de vida, ¿sí? Eso es lo más importante. En cada jornada hemos tenido la oportunidad de presentar al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas, pero también como el proveedor a nuestras necesidades. Y el Señor nos ha respaldado en cada una de esas actividades. Entonces, recuerden, el partir nuestro pan con el prójimo, con nuestro prójimo, debe ser una vivencia, debe ser algo que haga parte de nosotros, porque eso va a garantizar la bendición para mi vida. Si usted se devuelve a Isaías 58 y sigue leyendo después, nosotros quedamos en el versículo 8, dice que si yo parto el pan con el necesitado, versículo 9, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, porque hay cosas que el Señor no soporta, porque debemos ser justos, porque debemos hacer las obras que el Hijo de Dios vino a hacer. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad se dejará ver como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Toda la bendición que sobreviene sobre nuestra vida. No cuando tenemos el reino de Dios pensando o estamos en el reino de Dios pensando que vamos por nuestro interés, a defender nuestra causa particular. No, el Señor no está allí. El Señor nos respalda de esa manera. Pero cuando nosotros damos gracias a Dios por lo que tenemos, bendecimos y lo traemos al Señor y partimos algo para esa persona que no tiene nada que comer, el Señor viene y se manifiesta de esta manera. Usted puede revisar
Y después de que hagamos esto simbólicamente, usted puede ir a la palabra y empezar a reclamar al Señor todas estas promesas, porque no solamente viene la bendición sobre usted y sobre mí, sino sobre nuestras generaciones. Y usted va a ser reparador y restaurador de vidas en esta tierra. Si usted lo cree, entonces tome su pan y vamos a orar. Vamos a orar al Padre que nos ha dado esta bendición. Padre bendito, nosotros te damos gracias en esta mañana. Y hacemos, lo primero que hacemos es presentar este pan que está simbolizando todo lo que tú nos has dado a nuestra vida. Representa nuestra economía, representa nuestra vida completa. Y nosotros lo traemos aquí y te damos gracias. Dele gracias al Señor y traiga a memoria, no sea como los discípulos que fueron olvidadizos, que tuvieron mala memoria. Traiga a memoria todo lo que el Señor ha puesto en su mano, cada vez que ha suplido su necesidad. Y dele gracias. Yo le doy gracias al Señor aquí con mi familia, porque el Señor nos ha bendecido y este tiempo de pandemia, de crisis mundial para nosotros ha sido de mayor bendición. Y antes hemos podido bendecir a otros y por eso yo bendigo el nombre del Señor y exalto el nombre del Señor. Y por eso hoy comparto con ustedes, nuestros hermanos, este principio: parte tu pan con el necesitado. Gracias por este pan, Señor, bendícelo, gracias por esa provisión, bendícela. Y nosotros en esta hora lo tomamos y lo partimos. Parta su pan allí. Usted lo va a compartir en su casa, con su familia. Yo no traje un cuchillo porque yo no sé si los discípulos con qué lo partieron. Yo lo partí con la mano. Usted lo puede partir allá con un cuchillo. Yo me lavé las manos. Y esto que usted va a compartir, que es pequeño comparado a lo que usted tiene aquí, este pedazo de pan va a multiplicarse, esto va a sobrar, como sobró cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces en el desierto. Yo lo creo, nosotros lo hemos vivido. Está en el creer, no en el hacer. No pidan señales, no pidan que mostremos más la obra. No, miremos al Señor Jesús. La obra de Dios es creer en el Hijo de Dios, es creer que Él es la solución a nuestra vida, a todos los problemas. Ahora, Dios santo y bendito, que nosotros hemos compartido este principio. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquel que no haya comprado su pan, que aquel que no se haya animado, esta palabra haya traído convencimiento de parte de tu Espíritu Santo y que vaya, compre su pan y basado en la palabra del Señor, decida compartir la bendición del Señor. Dios, que lo empiece a hacer con sus familiares, con sus seres queridos, porque en cada familia nosotros sabemos que hay un necesitado y más de uno, y por eso nosotros somos esas herramientas útiles en las manos del Señor. El Señor lo quiere usar a usted. El Señor quiere usar sus manos para bendecir a otros. Por eso el Señor partió el pan y se lo dio primero a sus discípulos y ellos al resto de la gente. Gracias, Padre, porque tú devolverás este pan multiplicado a nuestras manos. Y siempre tendremos que dar, Señor. Siempre en el camino tendremos un vaso de agua para aquel sediento. Muchas gracias, Padre. Yo declaro bendición en cada casa y en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora por último, quiero que usted vea a usted que posiblemente dice: no, yo sí no conozco al Señor Jesús, yo he oído de ustedes, ustedes oran bonito y tienen unas canciones bonitas, pero pues yo la verdad sí, no, hasta allá no he llegado. Yo le invito a usted que hoy se acerque al Señor Jesús, porque Él es el pan de vida. Yo quiero que usted me acompañe, versículos, estamos en Juan capítulo 6 y vamos a leer el versículo 51 al 53, no, al 54. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, versículo 52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque la carne es la entrega del Señor Jesús. Él se entregó a sí mismo en la cruz a muerte por nosotros. Si usted cree en ese sacrificio, si usted lo acepta, usted está comiendo la carne del Señor Jesús. Si usted acepta la sangre del Señor Jesús para perdón de sus pecados, usted está bebiendo la sangre del Hijo de Dios. Y en el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque, amigo, yo le digo algo a usted, el Señor no solamente quiere suplir sus necesidades físicas, biológicas, el Señor quiere redimir su condición de pecador. Y en esta mañana yo le quiero guiar. Es una oración sencilla, solo si usted está de acuerdo y solo si usted cree. Si usted está enfocado en las obras, no va a poder ver la manifestación de la gloria del Señor. Pero si usted cree, mire que de sus 12 discípulos, de todo ese mundo de gente, de 5,000 personas, mire que estos discípulos, cuando el Señor Jesús vio que algunos de sus discípulos se volvieron atrás, Él les preguntó si ellos también querían irse. Y Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo le digo a usted, amigo, si usted ha creído y conoce que Jesús es el Hijo de Dios, y usted dice, ¿a dónde iremos? Sino al Señor, a Dios. Usted puede hacer esta oración que lo llevará a conocer al Hijo de Dios. Y repita conmigo. Padre bendito, te doy gracias en esta mañana por presentarte a mi vida como el pan de vida, como el pan que cambia mi condición de pecador. Yo recurro a ti, me acerco a ti, no por medio de rituales ni de ejercicios espirituales, sino por medio de la sangre del Cordero de Dios, por medio de la fe, no por las obras, sino por el creer en el Hijo de Dios. Yo te acepto hoy como mi suficiente Salvador. Te reconozco como el que murió en la cruz por mis pecados y hoy me das vida eterna. Suple mi necesidad de pecador. Necesito ser salvo. Dígale al Señor, necesito ser salvo o salva. Gracias porque tu sangre me salva. Y esta oración que estoy haciendo, dice la Biblia, que me da la salvación, porque lo estoy confesando, porque lo estoy creyendo con mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Muchas gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Señor, suple toda necesidad en la vida de nuestros hermanos. Suple toda necesidad en la vida de aquel que acaba de nacer de nuevo. Aquel que te acaba de recibir en su corazón por primera vez. Restaura a Dios al que se alejó, al que desmayó en el camino por las necesidades. Levántalo, Padre. Repara su vida, repara su economía. Restaura su familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y les bendecimos con toda bendición de lo alto, por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu sangre preciosa, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué preciosa palabra nos regala nuestro Padre Celestial en este maravilloso día. Parte tu pan. Algo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Parte tu pan. El Señor lo hizo por nosotros. Él se entregó. El Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, lo hizo con su inmenso amor para darnos
vida y vida en abundancia. Parte tu pan. Quiero motivarles en este momento a que vengamos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial a presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Quiero que estemos ahí unánimes cada uno de nosotros. Quiero que leamos primeramente esta preciosa palabra. La encontramos en Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En el versículo 20 dice que hizo Jacob voto. Coloque su nombre ahí. Es un voto en el cual usted va a estar ahí haciendo voto con nuestro Padre Celestial. Él te va a estar bendiciendo, Él te va a estar proveyendo, Él te va a llevar a donde tú quieras que vayas. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, se entregó por ti y por mí, lo hizo incondicionalmente. Hoy en día hace Él y cumple todas tus necesidades, todas tus peticiones. En Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se entregó primero que tú y que yo. Lo hizo por ti y por mí. Él lo hizo. Esa fue la parte que Él hizo para que nosotros viniéramos a tener vida. Y por eso nosotros debemos cumplir con cada mandato, con cada principio que está escrito en esta palabra. Yo quiero que tú estés allá, levantes tu ofrenda, tu diezmo y digas conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque tú hasta el día de hoy has proveído, Señor, el pan que necesitamos. Tú eres ese pan de vida primeramente, pero has provisto ese pan que alimenta nuestra vida, nuestro cuerpo, Señor, nuestro ser. Tú nos das día tras día el trabajo, nos das, Señor, la provisión, Señor, para que podamos tener a nuestra familia bien. Por eso venimos a ti, amado Rey Dios. Te entregamos estas ofrendas en señal de gratitud. Hemos hecho votos, Señor, contigo, que si tú nos llevas, que si tú nos traes, que si tú, Señor, nos bendices, de todo lo que tú nos dieras, daríamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hoy por eso las presentamos en señal de gratitud a ti. Gracias, amado Rey Dios poderoso, tú eres santo, grande y maravilloso, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos y amigos, ha sido un tiempo muy hermoso que hemos tenido hoy. Damos gracias a todo aquel que aún sin tener un trabajo han estado ofrendando, diezmando, han estado bendiciendo la preciosa obra del Señor. No se han quedado quietos ahí, porque sabemos que el Señor les bendice, porque el Señor les provee. Gracias, hermanos, gracias, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Hemos visto milagros sobrenaturales de lo que el Señor está haciendo, pero seguiremos viendo de lo que Él hará para ti, para tu vida, para tu familia, para tu descendencia. Declaramos bendiciones grandes, enormes, abiertas del cielo para ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Morada de quietud, nuestra iglesia que alaba, que adora a nuestro Padre Celestial. A continuación viene Escuela Kids, Morada Kids. Queremos que estén cada uno de ustedes ahí unánimes, papitos, acompañando a sus hijos. Es una palabra preciosa que el Señor nos entrega a todos, no solo a los niños. Con las manualidades que nos enseñan, estemos ahí abrazando a nuestros hijos, ayudándoles y apoyando. Esta semana nos va a ir excelente. Vamos a tener las puertas
los cielos abiertos para recibir las bendiciones de Dios. Un abrazo para todos, que Dios me les bendiga y me les guarde.